hago referencia a lo que escribió J. Jesús Esquivel, quien hasta hace algunos años fue colaborador también de Sin Censura, con quien tuvimos choques. Él sigue siendo colaborador de Carmen Aristegui, corresponsal de la revista Proceso en Washington, y escribe un tuit que le contesté. Dice: aplaudir jamás será imparcialidad. Y yo contesto: mentir tampoco es imparcialidad, suponer tampoco, tergiversar menos. Vaya dureza con la que se expresa el presidente Andrés Manuel López Obrador de Carmen Aristegui, a la que defendió una y otra vez cuando fue víctima de censura. Carmen Aristegui, durísimo, lo veía venir para la revista Proceso, pero nunca me imaginé que hablara con tal dureza el presidente Andrés Manuel López Obrador de Carmen Aristegui. Creo, tú me darás tu opinión, pero creo que es una oportunidad, como en su momento fue aquella mención de Julio Astillero en el quién es quién de las mentiras de la semana, que terminó con Julio yendo a la mañanera, y la entrevista con Luisa María Albores, y creo que el tiempo dándole de alguna manera a Julio Astillero la razón, si no al 100% una parte. Creo que esto también nos debe dar una oportunidad para seguir reflexionando sobre nuestra industria, tan prostituida por algunos, tan menospreciada por otros y tan poco entendida por la realidad actual, por esta situación, la irrupción de las redes sociales, los medios independientes. Mi querido Oriol Mayó. Bueno, esa es la historia, supongo, para hacer el típico titular previsible de crónica de una separación anunciada. A ver, para entendernos, es un tema muy interesante por lo siguiente. Es decir, yo diría que de una otra forma, en esos 12 años, ese largo recorrido, esa ruta por el desierto, digamos, de los poderes, digamos, hubo un tiempo, naturalmente, yo diría que del 2006 al 2018, en que de una otra forma, digamos, se combinaron dos factores que hicieron suponer cosas que en realidad no eran. El factor, para aquellos tiempos, para la derecha, la idea es que casi Carmen Aristegui era la propagandista de Obrador, cosa que nunca fue cierta, porque lo que hay que entender por un principio es que Carmen Aristegui es un ejemplo de la transición fracasada. Ella era, yo creo, el modelo del periodismo que hubiera funcionado si el régimen empresarial y político no hubiera sido tan directamente salvaje. Salvaje en el sentido que no se permitía para los negocios para los negocios entre presidencia y empresarios, siempre en medio, periodismo como el de Carmen no era viable. Eso le pasó primero en W, luego en MBC Radio. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas en los negocios de gran chayotaje la figura de Carmen era incómoda, por el motivo que, siendo una periodista que creía, e insisto, es muy importante, en el sistema de esa democracia representativa, del capitalismo bien entendido, de unas formas de gobierno democrático liberales, insisto, es importante entender en una cierta manera, una cierta forma de lo que hoy llamamos conservadurismo, pero para ella sí había una gran diferencia, que era la honestidad, el no aceptar, y eso era muy importante, no aceptar ese tipo de tranza habitual de la gente como Loret o Ruiz Gili o tantos grandes columnistas, periodistas que a eso se dedicaron durante muchos años. Esa figura de Carmen supuso que por un tiempo naturalmente se pensara en términos de una alianza. Pero ¿qué pasó? Y aquí déjame insistir en un tema muy importante. Lo que pasó es que tuvimos por un tiempo unas audiencias, digamos, compartidas. Pero ¿qué pasa al final del día en un sistema, digamos, que se politiza de verdad, donde terminan habiendo dos grandes polos informativos, como en todas partes? En España, en Estados Unidos, pues cada cadena acaba tomando, incluso las viejas cadenas generalistas o los medios acaban tomando una agenda editorial en función también de una audiencia y un público. Esa audiencia compartida se rompió en 2018 y ahí es donde Carmen Aristegui también, de una otra forma, que más volvió incluso a la radio normal, dejó el espacio de Internet, es donde se pierde. ¿Por qué? Porque se perdió esa unidad común que podías unir un cierto tiempo a Denise Dresser y a mucha gente a la izquierda. Un tiempo unidos en defensa de una misma libertad de expresión. Libertad que no se ha roto en ningún caso, porque es importante recalcar que un presidente que critica y opina no es un presidente que manda un mensaje a un empresario para que corra a un periodista. Es lo contrario, no tiene nada que ver, pero sí se rompió esa audiencia compartida. Ese es el problema también de Aristegui. Desde el 19, sobre todo, se empezó a notar, obviamente, que el espacio común ya no existía. De una otra forma, las ideas de Aristegui insisten en que todo poder gubernamental tiene algo de perverso
universo malo que hay que investigar. El mundo de la empresa generalmente solo quedan algunas manzanas podridas, pero es bueno en general, y la sociedad civil es buena, es casi intocable porque es el referente de la transición. Dicho esto, poco a poco, naturalmente, ¿qué pasó? Eso pasó, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la discusión sobre las tertulias de Aristegui, que ella misma tuvo que generar una tertulia del lunes un poco menos anti-AMLOísta y otras anti-AMLO. Pero el problema es que las audiencias no se mezclan en ningún país del mundo. Yo no conozco, a ver, es como si mezclamos a Fox News con CNN o mezclamos a la SER con la COPE en España, con públicos que son contrapuestos completamente y que ya no comparten un ideario común de ninguna forma. Eso explica en gran parte que al final esa separación se haya visualizado, se haya conformado en el momento en que Aristegui poco a poco también ha tomado un poco esa visión de la defensa de la sociedad civil frente a los posibles abusos del poder, que ha sido siempre su lógica, pero que en este caso topa con una parte de la audiencia que fue suya. Todos fuimos de otra forma compañeros de viaje con Carmen Aristegui. Todos hemos compartido la defensa constante y en todo momento de su libertad de expresión frente a las empresas que, digamos, la han coartado una y otra vez. Pero en este momento clave de la historia hay una audiencia que también comparte una identificación con un proyecto político de transformación, que ya no cree que todo gobierno sea malo y que por tanto solo queda la sociedad civil, las ONGs, sino que hay unas ideas claras, en verdad, que defiende un presidente, y eso explica también la diferencia. Pero eso no significa, insisto, que el comentario del presidente, que sí es de un ámbito personal, sí hay un sentimiento, y obviamente cuando hablaba de que no defiende las causas del pueblo, en parte sí se siente un enojo personal, pero es un enojo natural de una relación que por mucho tiempo fue de concordancias, sin que de hecho fuera de colaboración. Eso es real. Cada vez que lo entrevistaba, ella se ponía el papel de la crítica, digamos, en esa escuela de la vieja objetividad por encima de las agendas, como si no existiera. A la hora de la verdad, esto ha sido imposible. En el contexto de polarización de México, pues no hay ninguna línea editorial que no se vincule finalmente a uno u otro sector. Y esto ha acabado pasando, y creo que el error aquí, en ese caso, de Aristegui, porque si algo ha tenido siempre es una cierta seriedad en la veracidad, en los datos. Yo recuerdo incluso cosas que se hablan poco. La investigación sobre Monex en 2012 fue importante, por ejemplo. Esa sensación de una lucha importante sustentada en investigaciones bien coordinadas, en ese caso se perdió, aunque obviamente se puede decir en su favor que la investigación era un paquete de varios medios, una alianza de medios que, por cierto, creo que en ese sentido genera un problema de agenda. Una alianza de medios que consiste en una agenda política también vinculada a una ofensiva conservadora y opositora acaba también generando la sensación de que también uno acaba en manos de una agenda que no es la propia de un periodista, sino de un proyecto político que, aunque no sea el tuyo, acabas conformando. Para decirlo en plata, finalmente decidió por una audiencia. Esta decisión lleva 3 años realmente. Se ha roto lo que fue el espacio común entre Aristegui y una parte de la gente que transitamos durante 12 años en una lucha muy dura por cambiar algo de este régimen de corrupción política y empresarial. Pero al final del día, pues también se nota que digamos que ya no es posible seguir juntos. Por eso te decía, es una crónica de una separación que ya existió, que ahora se visibilizó en un divorcio abierto y claro, que como todo divorcio implica sentimientos, y ahí se nota también, por cierto, a diferencia de Loret de Mola, que obviamente pues ahí nunca hubo amor alguno. En el caso de Aristegui sí hay muchas cosas muy compartidas por mucha gente que por tanto implican un sentimiento muy personal de una división que existe y que es real, porque, y insisto aquí y acabo aquí, no puede ser que alguien pueda creer que puede manejar 2 audiencias a la vez, como Aristegui creyó, porque por durante 12 años esto fue viable. Al no tomar posición, sí ha tomado posición, y este artículo, esa marca de Aristegui en esa combinatoria que fue el reportaje de la fábrica de chocolate, también es una forma de determinar y explicitar que es parte de un frente también periodístico. Quiera o no quiera, ahí está la posición, y en la lucha de audiencias y en la agenda editorial, ella sí está en una posición muy concreta, aunque a diferencia de otros, tiene una credibilidad y una honestidad que otros no tienen, y que, insisto, yo apuesto a los divorcios civilizados. Por tanto, creo que hay que evitar siempre la rijosidad, el exceso,
eso, digamos, y cuando hay temas que son ciertos, como tú mencionaste, en el caso de Julio Astillero y lo de la Sierra de San Miguel y todo, pues hay que darles la razón. Ahí no importa tampoco que a veces desde una política, digamos, o una agenda contrapuesta, haya verdades. Si hay verdades, pues servirán para que, por ejemplo, confrontemos lo que pase en algún lugar o en algún estado. Es importante siempre mantener ese respeto fundamental que ha sido la base durante mucho tiempo entre gente que hemos compartido muchas cosas, pero es importante que se visibilice también lo que está pasando, y creo que es bueno, y no hay nada de malo tampoco entender que las cosas han cambiado radicalmente desde el 2018. José Alfredo, leo en redes sociales a una persona que escribe, Mónica O. Defender a un periodista que miente solo por tener un nombre reconocido es como los que defienden el café de Starbucks solo por la marca, aunque sepa de la fregada. Yo pregunto, ¿qué tan duro es este golpe a la credibilidad de Carmen Aristegui cuando el presidente dice que es una investigación mentirosa? Cuestionando obviamente la credibilidad tanto de la revista Proceso como de la propia Carmen Aristegui en la mañanera. Creo que es un golpe bastante duro, pero que lo ha venido construyendo Carmen sola. Es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre nos dice, es momento de definiciones, fuera máscaras. Entonces yo siento que esto fue decir, aquí me defino y fuera máscaras, y esto es lo que está ocurriendo. Nunca hemos estado aliados, por decirlo de una manera, porque la verdad es que muchos de nosotros pensábamos que Aristegui tenía simpatía por Andrés Manuel López Obrador, pero algo que dice Oriol, déjame ejemplificarlo con los personajes que están en los programas de Carmen Aristegui. Por ejemplo, Lorenzo Meyer contra Denise Dresser, es decir, una disparada totalmente hacia lo neoliberal, y pues Lorenzo Meyer entendiendo totalmente el gobierno de la 4T. Entonces, Oriol, estoy completamente de acuerdo con él, porque la realidad rebasa a Carmen y de pronto no hay a dónde colocarse, y pues bueno, por eso el presidente dice, es momento de definiciones, porque ante un trabajo tan cuestionable, tan pues con tantas falta de objetividad, pues entonces creo que Carmen, como también dice Oriol, pues tomó una decisión de a qué mercado iba, porque definitivamente ese artículo es de nicho, porque no es, o esa pseudo investigación es de nicho, porque va a gente que, por ejemplo, nada más lee los titulares y comparte esa información sin entenderle siquiera. Te soy honesto, yo pensé que no le había entendido muy bien al texto, pero cuando escucho decir de los autores lo que yo había entendido, dije, no, pues sí es lo que yo entendí. O sea, es tan ambiguo, es tan mal hecho, sinceramente, que hasta uno dice, pues a lo mejor no lo estoy entendiendo, pero ya cuando los autores te dicen lo que tú entendiste, dices, no, pues entonces sí. Entonces, yo creo que eso, Carmen Aristegui toma esta decisión, y creo que ya no le importa mucho su prestigio con nosotros, que la defendimos con lo de MBS, con lo de W Radio. Yo incluso estaba buscando varias columnas que escribí defendiendo a Carmen Aristegui en ambos casos, tanto con MBS como con W Radio, y lo comentaba aquí en la casa con mi esposa. Le digo, oye, ¿no has visto esta columna que yo escribí? Dice, no, pues por ahí anda, no la encontré. Pero nosotros hemos defendido a Carmen Aristegui. Por ejemplo, nosotros marchamos con Javier Sicilia y con Emilio Álvarez y Casa y con Epigmenio Ibarra, cuando fue la marcha que llegamos a la UNAM, y ahí estuvimos, y luego volvimos a marchar, y después se hizo otra marcha más grande. Pero ahora, si ponemos a Epigmenio, a Javier Sicilia y a Emilio Álvarez y Casa, pues yo creo que ahora Epigmenio andaba con la cámara al hombro, grabándolos tanto a Javier Sicilia como a Emilio Álvarez y Casa, y pues bueno, ahora la realidad es muy diferente. ¿En dónde están unos y en dónde están otros? O en dónde están unos y en dónde estamos otros, que andábamos en lo mismo, pero la realidad nos ha ido separando, y creo que es exactamente
lo que le ha pasado a Carmen Aristegui, y como dijo Oriol, muy bien dicho, pues tomó una definición. Miguel Martín, ¿cambiará algo en el mundo del periodismo mexicano este caso emblemático de Carmen Aristegui? Porque entiendo que el presidente critique a Loret de Mola. Incluso se podría entender la crítica o la mención de Julio Astillero en el quién es quién de las mentiras de la semana. Pero esto dará para que también se repiense de diferente manera ese periodismo, entre comillas, militante, ese periodismo que yo creo que no existe, objetivo, porque todos tenemos una opinión y un sesgo. ¿Veremos algo diferente en el mundo del periodismo y de las comunicaciones con este caso en particular? Porque después de Aristegui, ¿quién sigue? Yo no veo otro personaje de ese calibre que pueda ser señalado como lo hizo el presidente y que genere tanta conmoción, tanto ruido. Pues yo creo que lo que quieren es mantener el statu quo, que ya no va a volver, donde pues los medios corporativos o los periodistas se erigían dentro de los medios corporativos, ¿no? Realmente, pues si nos fijamos, pues el emprendimiento periodístico de Aristegui, me refiero como su sello, que es Aristegui Noticias, pues realmente está enmarcado dentro del corporativismo. De hecho, volvió a él, su apuesta dentro de Internet. A lo mejor puede ser que no le gustó el tipo de público, a lo mejor puede ser que no le gustó que las monetizaciones no son tan rápidas como la gente piensa, y creo que también está asumiendo pues algo de lo que la convenció el propio medio, el propio sistema la convenció de una cierta pues superioridad a lo mejor a ella. Me centraría en personajes como ella y Julio Astillero. De hecho, si recuerdan en la mañanera, pues el presidente dijo que le adjudicaron aquella frase de Luis XIV de l'État c'est moi, de que el Estado soy yo. Pero fíjate que yo veo lo mismo en Aristegui y en Julio Astillero. Yo veo que ellos casi nos quieren decir, el periodismo soy yo. Y, por ejemplo, pues no tienen reparo en desdeñar a este tipo de medios, ¿no? A este tipo de medios que entre sus descuidos y entre su poca consonancia con el pueblo, pues bajita la mano ya les estamos comiendo el mandado, pero no es con base en espectacularidad, ni tampoco es con base en darle coba al presidente o a la bola de chairos que lo siguen, como dicen algunas de las personas que invitan a sus espacios en aras de la pluralidad, en aras de que haya voces distintas, supuestamente, sino que simplemente pues nos apegamos pues a los hechos, y los hechos son esos en este momento, nos guste o no. Decía igualmente el filósofo Bertrand Russell, decía, si vas a estudiar un fenómeno, pues nada más céntrate en los hechos, céntrate nada más en los puros hechos, pero no en lo que vas a obtener de ellos y no en lo que presupones de ellos. Y por ejemplo, aquí en este caso, en el caso concreto, volviendo a ese, pues podríamos decir, y sin afán peyorativo, pero es que en términos reales, o sea, en términos periodísticos, pues es un pseudo reportaje porque no hay una tesis refutada o bien que se concluya, que se demuestre al final del mismo. No tiene una estructura lógica en este sentido, es una suposición y es una serie de inferencias nada más. No sé si para que digan, ay, usted saque sus conclusiones. Pues no, mijo, si es periodismo de investigación, las conclusiones me las tienes que sacar tú. Ahora bien, decía yo que si fue por encargo, pues la verdad que mal servicio, que le vuelvan el dinero al que pagó, pero si no, pues lamentablemente están dejando ver, pues están mostrando el plumero, y sí, como bien dicen los compañeros, pues yo creo que ya se volvió esto pues un periodismo de nicho, porque ni modo, pues hay una audiencia, tienes que poner en la balanza a ver cuáles son las audiencias más prolíficas para ti, las más redituables, y pues ni modo, se decidió por una, y lamentablemente pues mucha gente quiere conservar todavía esto, ¿no? O sea, la objetividad no es algo que tú tengas que verbalizar y que por eso ya eres objetivo. Por eso todos los noticiarios televisivos, sobre todo, y de radio, que todavía ahí siguen, siempre pregonan información veraz y objetiva.
información de primera mano. Ahora usted está informado, pero eso es porque lo están verbalizando, pero pues en los hechos ya no lo ve la gente. Por eso será que, y no es porque uno sea familia sin censura, pero por eso será que está la gente recayendo en estos medios, porque pues ya no les gusta ese esquema corporativista, no les gusta tampoco ese esquema de falsa pluralidad que quieren ellos ir fomentando, que ya está desgastado. O sea, es un sistema de comunicación que, por cierto, sigue siendo todavía muy piramidal, sigue siendo todavía, no tiene ida y vuelta. Aquí tenemos ida y vuelta con el público. Entonces, creo que no se han sabido adaptar. Sin embargo, ellos se amachan y dicen, el periodismo soy yo y háganle como quieran. Pero pues te digo, una cosa igualmente es el prestigio y otra cosa es el respaldo de las personas, que antes les valía gorro porque pues era una comunicación, no era de dos vías, era de una sola vía. Pero ahora ya no se puede entender el periodismo sin una comunicación de dos vías. Por eso Richard Kapuczynski decía, este no es oficio para cínicos. Si te vale gorro el pueblo, pues déjalo ver, deja ver que te vale gorro el pueblo y pues sigue en el periodismo corporativista. Si el pueblo te interesa y lo que el pueblo piensa, pues entonces permanece en estos medios y aguanta los apagones de YouTube, aguanta que te tilden de difusor de fake news, aguanta los apagones raros que luego hay digitales. Y pues a fin de cuentas aquí estamos, elegimos, y creo que elegimos bien, ¿no? Nosotros no podemos darnos nuestros baños de pureza y decir, nosotros somos el periodismo y no hay más opción. No, hay muchas otras opciones, pero creo que son opciones faltas de empatía y faltas de conexión con el pueblo, que eso es lo que ya está evidenciando Carmen Aristegui y también diría que por extensión Julio Astillero. Mi querido profe Jesús López Almejo, hoy más que nunca me siento orgulloso de, con la sinceridad que nos caracteriza en Sin Censura, siempre decirlo y decirlo orgullosamente y con honestidad, con transparencia. No nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Una de las frases de batalla aquí en Sin Censura. En momentos en que Carlos Loret de Mola, por ejemplo, publica lo que dice el Wall Street Journal en un editorial que Andrés Manuel López Obrador impulsa en México, una dictadura suave que quiere cínicamente todo el poder. Así dice Loret de Mola, textualmente lo denuncia este editorial del Wall Street Journal, en momentos en que vamos a ver la reacción de la revista Proceso y de Carmen Aristegui. Ya estamos viendo la reacción de muchos que defienden a Carmen, incluso personajes que se pensarían cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos a los dos. Pues mi querido profe, vaya momento estelar el que estamos presenciando desde nuestras trincheras independientes. Bien dicen los compañeros de mesa que se ha decantado, se ha definido. Yo creo que también hay una definición por lo que le conviene al negocio. Me imagino que las empresas que invierten todavía dinero de publicidad en los medios corporativos, en los medios tradicionales, pues pagan muy bien. Afortunadamente nosotros vivimos de otra cosa, profe. Sin duda alguna, querido Vicente. Y mira, quiero retomar un poco de lo que dijo Gas con los que estamos compartiendo esta mesa. El periodista Oriol habla de la importancia del respeto que nos tenemos para coexistir pacíficamente. A mí me parece que una principal muestra de respeto es que quienes se asumen como periodistas sean serios y sean metodológicamente rigurosos y sean intelectualmente honestos, porque de lo contrario me pondría yo a pensar en estas palabras que decía Correa, el expresidente de Ecuador. Cuando hablan de libertad de expresión, ellos se refieren a la libertad que el dueño del medio de comunicación para el que trabajan les permite. Cuando hablamos de ese tipo de libertad de expresión, entonces hablamos también de una expresión que busca capitalizar y monetizar. Recuerdo esto que decía en el transcurso de la mañana León Krause, pone un tweet y dice: implacable el periodismo de la revista Proceso. La misma revista Proceso, tan descuidada, que acaba de publicar que el maratón de la Ciudad de México es de 42,000 kilómetros. Entonces, imagínate todo lo que corrieron los pobres maratonistas, pues le dieron prácticamente la vuelta a la tierra. Entonces, ese tipo de asuntos, yo le respondía, implacable ha sido como el presidente López Obrador los ha exhibido
a ustedes que siempre hablan de separar el poder del periodismo, mientras estiraban la mano para recibir contratos millonarios de las administraciones que supuestamente criticaban, como la de Calderón o como la de Enrique Peña Nieto. Eso es una falta de respeto, ser cínicos y además hacerle creer al pueblo que verdaderamente tienen esta separación. En México, en Jalisco, por ejemplo, hay un periodista, Diego Petersen, que habla justamente de esto. Siempre habla de que el poder y el periodismo tienen que estar separados, cuando toda su familia siempre ha estado metida en la política en los más altos niveles del Estado. Su hermano ha sido presidente municipal de Guadalajara por el PAN, ahora forma parte del grupo o primo hermano del grupo de Enrique Alfaro como secretario de gobierno, el mismo hermano que fue presidente municipal de Guadalajara en 2 ocasiones también fue ya secretario de salud. Y entonces, ¿de qué me habla cuando viene a decirnos, a darnos cátedra moral de periodismo serio y riguroso y de que el periodismo tiene que estar separado del poder político, cuando pues viven ellos mismos directamente, no cumplen con lo que predican? Retomando lo que decía, por ejemplo, el profesor Falcón, de que llegó a marchar con farsantes como Emilio Álvarez y Casa, el creador profesional de organizaciones de la sociedad civil organizada, para luego catapultarse políticamente, como lo hizo con este movimiento que se llama Ahora, que lo único que le sirvió fue para negociar con Ricky Riquín Canallín una senaduría en el PAN, y ahora se está lanzando como de los principales promotores del Fresín. De lo único que te hablan es que utilizan palabras bonitas, palabras rimbombantes, palabras que traen de Europa o que traen de Estados Unidos, con ideas supuestamente frescas y modernizadoras, que hablan de la sociedad civil organizada, que en realidad son puras patrañas, Vicente, que utilizan para después poder justificar una ambición política propia y personal sin efectos positivos para la gente. Y de ahí podemos sacar a varios personajitos que siempre estuvieron hablando durante los años de Felipe Calderón o de Peña Nieto, de la importancia de fortalecer a la sociedad civil y de organizarla, para después ellos mismos candidatearse a puestos de elección popular, aprovechando el foro que les daban los medios de comunicación por ser líderes de la sociedad civil organizada. Entonces, ni se definen como activistas, ni se definen como periodistas, ni se definen como políticos, o pretenden serlo todo, como el mismísimo Pedro Ferriz de Com, que se siente activista, se siente asesor de finanzas, se siente periodista, se siente político. ¿Sí me explico? Quieren jugar en todos los bandos, pero lo hacen desde una postura muy deshonesta, y eso es faltarle respeto también a la gente. Y finalmente, con esto último que decía Miguel Martín, retomarlo. ¿Hasta dónde la falta de seriedad te puede hacer perder credibilidad? En el sentido de que, como bien dice Miguel, si este trabajo fue creado y fue pagado por encomienda para golpear la imagen del presidente López Obrador, a sabiendas de que López Obrador es un ajedrecista y que se las va a devolver suavecito, pero hasta adentro, pues fue una muy mala inversión, porque ¿cómo te pones a contratar a 2 periodistas furibundos anti-AMLO sin ver el trabajo que han hecho anteriormente, para ver hasta dónde podría darles alcance, hasta dónde les podría alcanzar, pues, para realmente asestar un golpe mortal en el blanco, como el de la Casa Blanca? Porque imagínate, pones a la investigación de la Casa Blanca y la comparas con Sembrando Vida y el tema del cacao o del chocolate, pues prácticamente, Vicente, solitos se meten el pie. Y bueno, para otro tema que yo quisiera comentar, Vicente, el de los woks, el de los buena ondita queda bien, los pseudoprogres de izquierda, a los que el presidente también hoy en la mañanera les dio un repasón, estos que hablan de ser autocríticos, que se sienten moralmente superiores al presidente y que se sienten incluso intelectualmente superiores, al punto que hasta le dan consejos de cómo tratar al periodismo o cómo no tratar al periodismo, y que se vuelven peores y más feroces anti-AMLOs que los mismos de la derecha, a los que ya conocemos que son mezquinos históricos, pero que se suben al tren del mame y que están siendo pro AMLO mientras eso les ayuda a capitalizar una imagen pública. Pero ahora, a la menor provocación, aunque AMLO se esté defendiendo de calumnias y de mentiras, pues salen a criticar al presidente repitiendo los mismos estereotipos que habían estado desde hace tiempo armando los de la derecha, los abiertamente de derecha,
y repitiendo, es que AMLO no respeta el periodismo, es que AMLO cuando no hay periodismo complaciente, entonces ahí sí los critica, los exhibe desde el Palacio Nacional, es que AMLO tiene excesos retóricos. Güey, por Dios santo, si van a hacer ese tipo de críticas, mejor ahórrenselo y pásense al otro lado, y entonces ahora sí, déjense venir, pero no estén de hipócritas, quedando bien aquí, quedando bien allá, justificando mentiras, justificando calumnias, y luego enojándose e indignándose porque les tumban a los ídolos de barro. Finalmente, para cerrar, ahorita que estoy ya desenfundado con la espada, yo recuerdo que yo le perdí un poco o mucho el respeto a Carmen Aristegui como periodista. Ojo, como persona merece todo mi respeto, pero al trabajo periodístico, desde una ocasión en que con Anabel Hernández, en 2018, sacaron una investigación que se publicó en el sitio de Aristegui, diciendo que Enrique Alfaro era narco y diciendo además que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado le habían retirado la visa y para entrar a Estados Unidos, y que en cuanto Enrique Alfaro pisara a Estados Unidos, lo iban a detener. Y me pareció una gran falta de respeto para las audiencias, porque una cosa es que Enrique Alfaro sea todo lo criticable que pueda ser y que le podamos cuestionar cualquier cosa que diga, y otra cosa es que le inventen calumnias. Bueno, esto se dio una semana antes de las elecciones del año 2018. Hasta la fecha, ni Carmen Aristegui se disculpó, ni Anabel Hernández se disculparon por esa falta de ética, por publicar una mentira abierta, que en el momento les ganó muchos admiradores y muchos aplausos, y posteriormente, cuando Enrique Alfaro apareció tomándose una foto en un partido de los Lakers, y luego, bueno, tú sabes mejor que yo, Enrique Alfaro tiene muchos admiradores entre los líderes migrantes ahí de Chicago, que lo reciben a cada rato, con fanfarrias y todo, y se ha dado cualquier cantidad de vueltas Enrique Alfaro a Estados Unidos, y con eso les demostraba, tanto a Aristegui como a Anabel, pues que no son necesariamente ni serias ni rigurosas en su oficio, y hasta la fecha ni una ni otra se han disculpado. Entonces, cuando tienes una mentira que queda tan exhibida como ese tamaño, pues ahora que escuchamos, por ejemplo, a Anabel Hernández diciendo que López Obrador protege a los carteles, que bla, 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 pues dices, ya con qué calidad moral, si cuando te demuestran que estás equivocada no rectificas ni te disculpas. Ese es el periodismo que pretenden que sea incuestionable, y si lo cuestionamos, entonces somos focas aplaudidoras del presidente. Lo dejo a la mesa para discusión. Bueno, Anabel Hernández, a quien ustedes saben que yo le tengo un cariño, un respeto, pero que no comparto muchas cosas. Por ejemplo, su última publicación, Al otro lado del mundo, dice: Andrés Manuel López Obrador, tan lejos del Che y tan cerca de Pinochet. No sé qué le pasa a Anabel Hernández con estas columnas, pero al final esa es su opinión, y esta que estoy dando es mi opinión, que me parece lamentable que escriba Anabel, pareciera desde el hígado. ¿Por qué no hacemos una última ronda